Bueno, es con gran alegría, orgullo y satisfacción que comenzamos esta nueva tarea, este nuevo desafío del primer curso internacional avanzado de electrocardiografía de SOLACE. Y como siempre, o como debe ser, tenemos que respetar y tener en cuenta la historia de todas las cosas. La historia es extremadamente importante porque nos dice todos los elementos, los jalones de los descubrimientos que ocurrieron en el devenir de estos más de 100 años que la vieja electrocardiografía tiene. O sea, esta presentación se refiere a eso. Bueno, ya en el inicio del siglo pasado, el gran Sir Thomas Lewis de Cardiff Wales dijo así: está próximo el momento, si no es que no estamos en él, en que no se podrá considerar que un examen cardiológico sea completo sin aplicar este nuevo método. Realmente es una frase visionaria, ahora en el siglo XXI sigue vigente. Vamos a ver algunas cosas importantes en electrocardiografía. Primera cosa, el epónimo que nos llamamos síndrome de Stock-Adams-Morgagni o Morgagni-Stock-Adams. Esto es el apellido de estos tres grandes investigadores. Morgagni en 1761 en Padua, Italia. Este pesquisador es considerado el padre de la anatomía patológica y aporta las primeras informaciones sobre el pulso lento y ataques convulsivos. O sea, él se percibe que el pulso lento puede llevar a convulsiones. En 1827, Sir Stock describe en forma detallada en el libro Enfermedades del corazón y de la aorta los síntomas del síndrome que hoy lleva su nombre, el epónimo de Stock-Adams. También se conoce como Stock-Adams. Otros hablan de Morgagni-Stock-Adams. Eran verdaderos ataques epilépticos y tonturas asociados a intensa bradicardia. Finalmente, en 1846, Adams asocia los ataques epilépticos acompañados de pulso lento como siendo de origen cardíaca. Entonces, esos tres pesquisadores son los responsables por el estudio o el descubrimiento de la asociación pseudoepilepsia y ataques convulsivos. No obstante ser esos tres, existen otros dos pesquisadores, si pesquisamos la historia, Gervasius y Spence, que también aportaron sobre el pulso lento, una miscelánea curiosa, le llama esto. Fue el primer reporte de la parada cardíaca temporaria con ataques sincopales. O sea, esto ya ocurrió hace muchísimo tiempo, en 1692. Por lo tanto, debería el epónimo incluir este pesquisador. Lo mismo Spence escribió la historia del caso en el cual se observa que los comentarios sobre estos ataques cardíacos. Spence estudió esto en 1792. Por lo tanto, la verdad no solo es Morgagni, Stock-Adams, sino también Marcus Gervasius, Giovanni Battista Morgagni, Thomas Spence, Robert Adams y William Stokes, los responsables por el descubrimiento de la asociación bradicardia intensa y ataques pseudoepilépticos.
epilépticos. Bueno, aquí está representado la fotografía de Adams. Este hombre, este pesquisador, reconoce por la primera vez la fibrilación auricular como un señal clínico de la estenosis mitral, la estenosis de la válvula mitral. La fibrilación auricular, como todos nosotros sabemos, forma parte de la historia natural de la estenosis mitral. O sea, eso es muy importante. Vean ustedes ese trazado de B1 con ondas que han sido ondas bastante grandes. Entonces, la fibrilación auricular, de acuerdo al grosor de las ondas, nosotros sabemos que puede ser coarse fibrillation o fine fibrillation, finas y gruesas. Entonces, este pesquisador observó por la primera vez este fenómeno fundamental, que es la más importante arritmia cardiológica. Esta foto de este mapa es el lugar donde nace nuestro gran padre de la electrocardiografía, Willem Einthoven. Esa ciudad se llama Semarang. Semarang es la capital de la Java, de la isla de Java holandesa, en las Indias Orientales, en la actual Indonesia. Ahí nace el padre de la electrocardiografía, Willem Einthoven. Willem Einthoven era holandés de origen judaica, y el padre trabajaba en Java, era uno de los lugares donde los holandeses colonizaron. Bueno, aquí está la foto de otro gran fisiólogo francés llamado Gabriel Lippmann. Él desarrolla el llamado electrómetro capilar. El aparato consistía en un fino tubo de vidrio con una columna de mercurio localizada abajo de ácido sulfúrico. El menisco del mercurio se movía con las variaciones del potencial eléctrico y era observado a través de un microscopio. O sea, la actividad cardíaca así se observó inicialmente. No era el aparato que todos nos conocemos, era el electrómetro capilar dibujado a la izquierda y a la derecha de esa foto. El mejor aparato de registro del siglo XIX en uso fue en los laboratorios de pesquisa durante mucho tiempo, el electrómetro de Lippmann, concebido por este pesquisador, por este estudioso, que trabajaba en el laboratorio de Kirchhoff, en Heidelberg, Alemania, en 1873, y fue dado a conocer al mundo científico con una publicación del propio Gabriel. Vean ustedes, aquí se muestra el galvanómetro capilar de Lippmann, que empleaba el mismo principio del instrumento usado por Waller, más tarde fue por Einthoven, con leves diferencias en sus configuraciones. Una pequeña gota de mercurio estaba localizada dentro de ese tubo, un tubo horizontal, y esa gota de mercurio se dislocaba sobre la influencia de un campo eléctrico aplicado por dos electrodos. El instrumento estaba munido de una escala de grabación en el vidrio para proyección. Vean ustedes que qué bonito esa imagen. En la parte superior del dibujo podemos ver el registro que se obtenía con el electrómetro capilar, y abajo, en el inferior, el registro clásico del galvanómetro, el electrocardiograma. Este es el primero de los dibujos realizados por el genial Einthoven, y él ya puso las ondas P, QRS, T, etc.
Ese fue uno de los primeros trazados. Entonces, para comparar, arriba el antiguo electrocardiograma y abajo el electrocardiograma, que hasta hoy es el mismo, continúa siendo el mismo. Aquí se muestra la fotografía de un fisiólogo francés, Etienne Julien Marey, que utilizaba el electrómetro de Lippmann para registrar la actividad eléctrica en el corazón de sapo. Un sapo expuesto, él sacaba el corazón y lo exponía. Y él desarrolla la famosa cápsula de Marey. Marey, a través de la cronofotografía, es uno de los precursores del cine de hoy, porque él estudiaba el color. Era un fisiólogo preocupado en observar lo invisible. Así pasó a la posteridad. Aquí está el busto de John Scott Burdon Sanderson. Es un fisiólogo británico que juntamente con Frederick Page registran la actividad eléctrica del corazón de un batracio utilizando también el electrómetro de Lippmann. Estos dos pesquisadores son los primeros a mostrar las dos fases de la actividad eléctrica del corazón, más tarde denominadas QRS y T, correspondiente a la despolarización y repolarización. O sea, esos son los primeros que muestran los dos fenómenos. 8 años más tarde mostraron el registro gráfico del fenómeno excitatorio eléctrico en el corazón de tortugas. Usaron tortugas también, el corazón de estos cágados. Augusto Desiré Waller, en 1887, es un fisiólogo británico que trabajó en el St. Mary Medical School de Londres. Realiza el primer electro humano usando el electrocapilar de mercurio, registrando en un paciente llamado Thomas Goswell, que era un técnico que trabajaba en el laboratorio. Fue el primer trazado que se conoce. Eso, la publicación fue en 1887. Fue Waller quien introdució el término de la ciencia electrocardiograma. Después Einthoven presentó como electrocardiograma y admitió que fue realmente Waller el primero en denominar a este método electrocardiograma. Este autor propuso la creación de 10 derivaciones. Más tarde Einthoven se percibió que había algunas que eran buenas y otras que eran desfavorables. Un ejemplo de las primeras sería la ligación entre las dos manos, y una de las ruins, de las feas, la ligación entre los dos pies. Por eso no prosperó esa derivación criada inicialmente por Waller. Es muy interesante esta foto. Este es un cachorro, el perro de Waller. Jimmy se llamaba ese perrito, en donde él hizo el electro de este hombre, de este bichiño, conectándolo al electrocardiograma, y las patas sumergidas en una solución salina, obtuvo un electrocardiograma en este animal de estimación. Entonces pasó a la historia como el cachorro Jimmy. Bueno, aquí está mostrado el primer electro humano usando el método antiguo, el electrómetro capilar de mercurio. Este electro fue registrado con un electrodo colocado en la parte anterior del tórax, conectado a una columna de mercurio. Otro electrodo localizado en el dorso fue conectado a ácido sulfúrico y formaba una interfase con una parte superior de la columna de mercurio del electrómetro. Vean el electro que no tenía actividad atrial, este electro. La interfase blanca y negra representa el movimiento de mercurio en el electrodo de Lippmann. Bueno, aquí está el gran hombre
la gran figura de la electrocardiografía, tan grande que mereció el premio Nobel. Entonces el electro es un método desarrollado por este hombre, el pionero, un fisiólogo, era un fisiólogo holandés que había nacido en Java. Él lo presentó a este nuevo método durante el Congreso Primero Internacional de Fisiología en Bali, en el fin del siglo XIX e inicio del siglo XX. Einthoven es el padre de la electrocardiografía. Sus trabajos fueron desarrollados en la Universidad de Leiden, en Holanda. Ustedes pueden ver al lado de la fotografía del gran Einthoven el logotipo de la Universidad de Leiden, en Holanda. Yo tuve la suerte de conocerla en un viaje que realicé a Holanda en pesquisas. En esta foto, de primera, vemos el joven profesor Einthoven, de negro, con un sobretodo negro, y sus asistentes atrás en el laboratorio, en el famoso laboratorio de Leiden. Todavía se conserva, porque los holandeses tienen una gran conservación de los aspectos históricos. Y este es el electro en la derivación B5 que obtuvo Einthoven, que muestra todas las ondas del electro, inclusive la onda U. Esa última onda, la onda U, esa es el último enigma del electrocardiograma. Todavía hoy no se sabe, hay discusiones sobre la génesis de esta onda, pero ya en un tiempo muy pasado, él se había dado cuenta de la existencia de esta onda. Era realmente genial Einthoven en su observación del electro, del método que él crió. Y aquí los epónimos de Einthoven se llaman así: el galvanómetro que lleva su nombre, la ley de Einthoven, que dice que en el electro, en cualquier instante dado, cualquier onda de la derivación 2 siempre será igual a la suma de los potenciales de la derivación 1 y 3. El triángulo de Einthoven, famoso, es un triángulo equilátero imaginario de lados iguales, donde el corazón está hipotéticamente localizado en el centro del pecho, representando las tres derivaciones bipolares o estándar de los miembros. Aquí está el famoso triángulo de Einthoven. Es evidente que el corazón no está en el centro del pecho, él está dislocado a la izquierda, pero hubo ciertos cambios que permitieron hacerlo así con ciertas correcciones, este triángulo equilátero imaginario de lados iguales, donde el corazón estaría localizado en el centro, representando las tres derivaciones bipolares de 1, de 2 y de 3, o derivaciones de los miembros. Vean ustedes, el dibujo que está al lado de ese hombre es el dibujo original del triángulo de Einthoven que hizo de propio puño el genial Einthoven. Él hizo todo. Einthoven describió las derivaciones bipolares imaginando al corazón en el centro de ese triángulo. Entonces colocó el individuo con ambos brazos dentro de solución salina y la pierna izquierda también. Y así tenemos las tres derivaciones que hoy se conocen. Vean aquí otro caso, vean esta es la fotografía de uno de los primeros electrocardiógrafos completos, que muestra que los electrodos estaban puestos en los dos brazos y en la pierna izquierda. Uno de los pies estaban inmersos en una solución salina. Aquí vemos a Einthoven y sus colaboradores en Leiden en 1916, durante la Primera Guerra Mundial. Einthoven ahí sentadito en el medio, de brazos cruzados, y todos los amigos y los estudiantes al lado de él. En 1893,
en una reunión de la Asociación Médica Alemana, Beethoven introduce el término electrocardiograma. Pero como ya comenté, él esclarece que fue Augusto Desiré Waller el primero a emplear esa denominación. También en ese mismo data, en 1893, el gran His describe el sistema hisiano como siendo trifascicular. O sea, ya His describe el sistema hisiano izquierdo como trifascicular. En 1895 Beethoven usa el electrómetro perfeccionado y desarrollando fórmulas propias, identifica 5 deflexiones, todavía no la onda U, que denomina P, Q, R, S y T. Y nos preguntamos, ¿por qué P, Q, R, S, T y no A, B, C, D y E? Bueno, es curioso. Al escoger P es una convención matemática, una letra de convención matemática que utiliza las letras de la segunda mitad del alfabeto. N tiene otro significado en matemática y la letra es usada para marcar el origen de las coordenadas cartesianas. Entonces P es simplemente la próxima letra. Beethoven usó X para marcar la línea del tiempo. Aquí lo vemos joven y viejo Beethoven. A la derecha, Beethoven como estudiante de medicina, aquí lo vemos a Beethoven como estudiante de medicina en la Universidad de Utrecht en 1878. Y aquí ya viejito en su laboratorio en Leiden. Aquí en 1897 el ingeniero electricista francés Clement Ader publica un sistema que amplifica el llamado galvanómetro de cuerda. El sistema fue usado para líneas telefónicas submarinas inicialmente. Y aquí un genio de la ritmología, el alemán Karl Friedrich Wenckebach, que publica un artículo donde analiza el pulso regular, describiendo con dificultad la conducción AB con progresivo ensanchamiento en el sapo. Él describió el bloqueo de segundo grado Mobitz tipo 1, conocido como fenómeno de Wenckebach, sin existencia del electrocardiograma. No existía el electrocardiograma. Él apenas vio, como ustedes pueden ver, en el cuello, el trazado del pulso venoso, la onda AC separándose progresivamente hasta que una onda A no va seguida de la C. Ahí se produce el fenómeno de Wenckebach. Vean ustedes, este gran pesquisador, un gran observador, describe el bloqueo de segundo grado, tipo Wenckebach, se llamó con el epónimo merecidamente, sin existencia del electro, o sea, antes del electro. En 1901, Beethoven modifica el galvanómetro de cuerda y realiza inicialmente modificaciones a lo que el francés Clement Adler había hecho. Vean ustedes qué cosa impresionante. El galvanómetro de Beethoven pesaba 270 kilos, el aparato de electrocardiograma. Necesitaba 5 operadores y ocupaba 2 piezas enteras, 2 cuartos. El laboratorio era conectado, el paciente era conectado a través de un hilo, de un cabo que tenía 1,5 kilómetros. Es una cosa impresionante. Beethoven publica la realización del primer electro en 1902, realizado con el galvanómetro de cuerda, como está aquí en ese dibujo. Y vean ustedes qué cosa interesante esto.
En 1903, muy rápido, Beethoven ya inicia la producción comercial del aparato del galvanómetro de cuerda, asociándose a Max Endelmann en Múnich y a una compañía de instrumentos científicos con sede en Londres, la Cambridge Scientific Instrument Company, que produce el primer aparato de electro comercial. Vean ustedes aquí, el genial Wenckebach publica el primer libro existente en el mundo sobre arritmias cardíacas. Vean, la patofisiología y un estudio clínico de las arritmias. En la capa, el primer libro, se lee arritmias del corazón y estudio patofisiológico. Bueno, este japonés, Tsunao Tawara, en 1906, publica la primera presentación del electrocardiograma de cuerda normal y anormal, describiendo la sobrecarga de las cámaras auricular y ventricular, describe las extrasístoles, el bigeminismo, el aleteo y el bloqueo atrioventricular completo. En ese mismo año, Beethoven identifica la onda U, en 1906, y Tawara identifica anatomopatológicamente, o patológicamente, digamos así, identifica el nódulo AB, hace el estudio del nódulo AB. Fantástico este japonés, Tsunao Tawara. Aquí tenemos un electro original de Beethoven, mostrando el patrón de sobrecarga ventricular izquierda, apenas con 3 derivaciones. Vean ustedes el voltaje profunda de la S en D3, que es la última derivación, y en D1 la repolarización ya con el patrón strain pattern en D1, mostrando la sobrecarga padrón sistólico. Entonces ya él muestra la sobrecarga ventricular en esas épocas remotas, 1906. Y este electro, también original de Beethoven, muestra el patrón también de sobrecarga ventricular derecha, por la primera vez. Vean el complejo negativo en D1, indicando el eje a la derecha, predominantemente negativo, y el complejo predominantemente positivo en D3, indicando la sobrecarga del ventrículo derecho. Ya en 1906. Y aquí es la descripción, la foto del genial, yo la colorí para mostrar que ya Tawara, Tsunao Tawara, el japonés, en el inicio del siglo XX, en 1906, muestra que el ramo izquierdo del haz de His se trifurca y no bifurca en una división anterior, una división posterior y una división septal o media. Entonces ya Fernando de Padua, un pesquisador portugués, decía: si los semibloqueos existen, ellos son solo dos. Si uno tercero es postulado, los semibloqueos no existen. Bueno, este es otro hombre maravilloso. Estoy me refiriendo a Kate, el que lleva el nombre del nódulo de Katie Flack. Arthur Berriedale Kate. Él, juntamente con un colaborador joven, Martin William Flack, publican el descubrimiento del nódulo sinoauricular llamado hoy nódulo de Katie Flack, ¿ok? Consagrado epónimo, este es Kate. Ahí está él estudiando, fue el primero. Ahí está la isla donde nace la actividad cardíaca y nos da la vida
descargando 60 a 100 veces por minuto. Aquí está el nódulo sinusal, localizado, claramente localizado ese nódulo, donde la vena cava superior desemboca en la aurícula derecha alta. Ese tiene ese aspecto trapezoidal y una enorme arteria lo atraviesa. La arteria del nódulo sinusal, rama de la coronaria derecha en el 60% de los casos, o rama de la circunfleja en el restante. Bueno, aquí en 1907 se muestra la primera correlación entre el electro y el fonocardiograma, la correlación temporal entre ambas. Aquí mostramos Thomas Lewis demuestra por la primera vez la existencia de taquicardias ventriculares. Thomas Lewis llama a las taquicardias ventriculares sucesivas ondas de extrasístoles. Lewis raciocinaba analizando sucesivamente el flebograma y él percibiera que el evento era de origen ventricular, porque él observó las ondas de cañón en el cuello. Aquí, en 1909, se describe la alternancia aislada de la onda T correspondiente a la fase 3 del potencial de acción. Aquí mostramos una macroalternancia de T con ondas T de polaridad invertida. En 1928 la doctora Taussig observa la alternancia de T en el músculo papilar del gato. En 1905 Ritchie registra el primer flúter atrial en un paciente que tenía bloqueo AB completo. En 1907 Einthoven registra un flúter 2:1 y en 1910 Ritchie nuevamente estudia el mismo paciente utilizando el electrocardiograma. Hasta que en 1913 Lewis anuncia los criterios de flúter atrial. En 1910, Walter James de la Universidad de Columbia y Horario Williams de la Universidad de Cornell publican la primera revisión americana del electrocardiograma. En ella describen la sobrecarga, las extrasístoles auriculares, ventriculares, la fibrilación auricular y ventricular. En este año también Lewis publica el primer ejemplo de conducción ventricular aberrante en un paciente en ritmo sinusal con bigeminismo auricular. Aquí nos tenemos entonces el pulso radial, el registro inferior y el electrocardiograma en ese paciente que presentaba aberrancia. Aquí algo de nuestro país, Brasil. Este magnánimo pesquisador, Carlos Chagas, un enjusticiado que podría haber ganado el premio Nobel, fue el primero que adquirió en el Instituto Manguinhos de Río de Janeiro el primer electro. En el mismo año, Duque Estrada, otro pesquisador, fue enviado a Francia para estudiar radiología y ahí compró 2 aparatos de galvanómetros de cuerda. Uno de los aparatos fue montado en el antiguo hospicio de la playa Vermelha, hoy que es la rectoría de la Universidad de Río de Janeiro, en el servicio de Juliano Moreira Esmeraldo, psiquiatra. Ese Esmeraldo en 1912 elaboró su tesis doctoral sobre la fibrilación auricular con el aparato comprado en Francia. El segundo aparato de electro en Brasil fue montado en el patio interno de la Santa Casa de Misericordia de Río de Janeiro y fue incumbido al doctor Miguel Couto, y Miguel Couto elaboró su tesis doctoral sobre las extrasístoles en 1912 aquí en Brasil. Aquí un encuentro fantástico, el encuentro del genial Einthoven con el amigo de Londres, Sir Thomas Lewis.
ese encuentro es una fotografía histórica que existe hasta hoy en el Museo de Leiden en Holanda. Einthoven y Lewis en un placentero sonrillo mutuo. En 1919, Harold Pardee describe el complejo que se llama complejo de Pardee, que parece un potencial de acción monofásico. Aquí está el aparelho fabricado en Cambridge de 1920, uno de los primeros aparatos que se fabricaron de electrocardiografía. Y aquí Lewis señala que el Footer posee un mecanismo de movimiento de círculo. Fue el primer pesquisador que detectó que el Footer tenía un mecanismo de círculo dentro de la aurícula. Aquí nos mostramos la medalla de oro y el diploma otorgados en 1924 al ganador del premio Nobel laureado, el doctor Einthoven. Y aquí con la vestimenta cuando él gana el premio Nobel en Oslo, en Suecia. Aquí muy feliz con su señora, esposa, y atrás de ellos la hermana de la señora de Einthoven. En la segunda foto, Einthoven en ese viaje muy alegre en ese viaje. Aquí hay otro pesquisador de gran importancia, Woldemar Mobitz. Él describe los dos tipos de bloqueo atrioventricular en 1924, el bloqueo Mobitz tipo 1 y Mobitz tipo 2. En 1925 aquí nos tenemos el trazado original realizado por Einthoven y fue presentado en una lecture en 1925 mostrando la llamada enfermedad de Stock-Adam como hipertrofia del ventrículo izquierdo. Aquí tenemos en 1927 Einthoven muere de cáncer después de un largo sufrimiento el 28 de septiembre de 1927 a los 67 años. Fue enterrado en una iglesia reformada en Oostergreen. En esta foto el mausoleo de él está enterrado con su esposa y el hijo en Holanda.